Muy buenos días, parecía un domingo tranquilo hasta que ha hablado el presidente de la Duma rusa, hasta que ha hablado Rusia en las palabras de Volodin, que acaba de decir, acaba de volver a subir la tensión a nivel internacional en este domingo que, como les decía, parecía tranquilo, diciendo que el mundo podría ir a una guerra terrible, en palabras textuales, en el caso de que el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN a Ucrania conlleve la victoria de esta última en la guerra que se está viviendo ahora mismo en Ucrania. Amenaza con que Rusia use armas más potentes, no ha dicho armas nucleares, ha dicho armas más potentes, y ha hablado de una catástrofe global. Ha dicho que aunque los países que tienen armas nucleares dicen que no se utilizan en conflictos locales, dice el presidente de la Duma, que está hablando en el fondo con el eco de las palabras de Putin y sobre todo de Medvedev de esta semana pasada, dice que eso no es tal cual, ya que en esas guerras locales no está amenazada la población civil. Bueno, está dando una serie de argumentos alrededor de por qué podría Rusia usar armas nucleares, de tal manera que vuelve a surgir en el debate el hecho de que si esos tanques Leopard, esos tanques Abrams, esos tanques Challenger o otro armamento que pudiera desequilibrar la balanza hacia el lado occidental / Ucrania, Rusia podría reaccionar de una manera contundente. Saben que Peskov salió rápido a decir que se estaba malinterpretando por parte de Occidente, pero esta mañana, este domingo, arranca el día con estas palabras del presidente de la Duma, que hablan tanto en palabras textuales de guerra terrible como de catástrofe global, de tal manera que vuelve a ponerse encima de la mesa el peligro a una contienda con tintes nucleares que nos va a marcar también esta próxima semana. Vamos camino ya prácticamente en un mes del primer aniversario, el primer año de la guerra de Ucrania, y lo que vemos es una escalada en las últimas semanas, sobre todo, cada vez mayor, una vez que se va alejando el cisne blanco de los mercados, que es esa famosa mesa de negociación que pudiera llevar finalmente a un acuerdo de paz. Encima de la mesa este domingo, que arranca el año nuevo chino, es decir, que vamos a ver, por ejemplo, ahora que acaba también la feria de Fitur, el movimiento de los turistas chinos por todo el mundo, se espera que tengan un impulso muy importante, y también ese nuevo año, cómo puede afectar en los mercados. Dicen los analistas, el potencial en bolsa china estaría en el entorno del 19-20% para este 2023, con este nuevo año del conejo que se inicia en la jornada de hoy. Se termina también Davos, apunta a un largo periodo de tipos altos. Kristalina Georgieva ha sido la última en alertar de que no podemos pasar del pesimismo al optimismo. Debe parecer que se vive mejor en el entorno del pesimismo que en el optimismo desde Davos para los intereses de las élites. Dice que ese periodo de tipos altos es necesario para frenar la inflación y sobre todo para que no pasemos de un pesimismo a un optimismo que devuelva precisamente ese fenómeno inflacionario. En ese entorno, Not del Banco Central Europeo ha dicho también en las últimas horas que quiere 2 subidas de tipos de 50 puntos básicos en las próximas reuniones, para dejar solo 2 después, antes del verano, que puedan ser de menor cuantía, 25-25, que puede haber 25 y 0. Vamos a ver, porque Not está alentando la parte más halcón, la parte más hawkish del Banco Central Europeo, si tiene suficiente fuerza como para impulsar que ese movimiento de tipos de interés de 50 más 50 sería bastante como para empezar a pensar que el conjunto de la economía europea puede estar en una situación complicada con esas 2 subidas. Yellen dice que el tope al petróleo ruso ha sido un éxito, lo ha dicho también en las últimas horas. Hay varios informes que circulan alrededor de cómo, pese a que el tope era demasiado alto, se está haciendo un daño de unos 180 millones de dólares al día a la economía rusa. Desde el lado ruso nos está diciendo ahora mismo algo parecido, simplemente que se ha puesto en alguna ocasión en funcionamiento ese tope, por lo que estamos también en comunicación de guerra entre ambas partes, en la parte económica, en el que uno dice que sus medidas, que parece bastante complicado que haya entrado en funcionamiento con el precio de los $60, está siendo un éxito total. Ya les digo, hay varios informes que apuntan ahí, a que ha sido un éxito. Y luego 2 puntos clave en este domingo que quisiera entrar, siendo domingo y con más calma. El primero va un poco más relacionado con lo que acaba de pasar en las últimas horas, sobre todo desde el viernes, y el otro lo que nos va a pasar la semana que viene. El primero de ellos es el registro en varias casas, pero sobre todo en una, la de Wellington, de Joe Biden.
saben que se le han encontrado 3 lotes ya, pues dice la Casa Blanca que ha sido un registro voluntario planteado por el propio Joe Biden y su entorno. Ha registrado durante 13 horas el FBI esa casa donde en el garaje estaban unos documentos al lado del famoso Chevrolet de los años 60 de Joe Biden, donde se guardaba con poco atino, ¿no?, determinados documentos confidenciales. Bueno, pues han encontrado nuevos documentos clasificados con el sello de que no podían salir de un entorno donde estuvieran controlados. La Casa Blanca, Joe Biden, va a volver a decir que por supuesto estaban controlados en un garaje donde no había absolutamente nadie alrededor. Es el sitio normal para guardar documentos clasificados, es irónico, por parte del presidente norteamericano, y el camino hacia que empiece a moverse la opción del impeachment, dependiendo de lo que sean esos documentos, empieza a coger un cuerpo muy, muy, muy grande. La opción de que un impeachment empiece a plantearse por el lado republicano gana cuerpo en cuanto sepamos cuál es el calado de verdad de esos documentos que Joe Biden está guardando, esos documentos que Joe Biden considera que se pueden guardar en casa, aunque sean clasificados. La dureza con la que atacaron a Donald Trump no se está teniendo en el lado republicano en esta ocasión, como era de esperar también. Se considera que, bueno, pues es lo normal, un senador se llevó documentos como senador y como vicepresidente. Es decir, Biden liándola de una manera muy grande al Partido Demócrata a 2 años de las elecciones, y viendo cómo esos documentos que el FBI, si al final se conoce la razón fundamental de por qué las tenía y cuáles eran los temas que se había llevado, cuidado con el uso de información privilegiada también, aparte del uso de documentación confidencial, de documentación clasificada, perdón. Por lo que ese es uno de los puntos clave. Desde el viernes ha quedado un poco, se hizo ahí a última hora del viernes para que tampoco saliera demasiado polvo del movimiento que se estaba haciendo, pero ojo, porque los republicanos están empezando a ponerse ya encima de la mesa la opción de un impeachment que podría, bueno, tener opciones dependiendo de cómo fueran los documentos y de cuánta gente también, de cuántos demócratas pudieran entrar en un impeachment si esos documentos que ha utilizado y ha sacado y ha guardado de una manera poco escrupulosa pudiera poner en una situación de apuro. Para la próxima semana, el primer viaje de Lula da Silva. El primer viaje del nuevo presidente brasileño, que lo va a hacer a Argentina con un tema puramente económico encima de la mesa, y que ahora mismo está siendo el debate clave a nivel económico en la zona, en América Latina. Brasil y Argentina se estarían preparando, lo anunciamos hace varias semanas, en esa reunión para esa moneda común que crearía el segundo gran entorno de unión monetaria en todo el mundo. Sería el 5% del Producto Interior Bruto. Para que se haga una idea, el euro tiene el 14% del Producto Interior Bruto, pero es el 5% del Producto Interior Bruto, incluso a la zona euro le gana en algunos aspectos. Ojo, porque la cumbre de Buenos Aires se pueden imaginar quién la intenta empujar más que Lula da Silva, que es Argentina, a quien una unión monetaria le daría, según los economistas, un impulso económico tremendo, sobre todo en capítulo inflación. ¿Significa que la reunión va a hacer que ya tengamos fecha y hora para el lanzamiento de una nueva moneda a la que se le acuñe rápido el nombre y se ponga a funcionar? No. El euro tardó 35 años en ponerse en marcha. Desde América del Sur, desde México también, se está planteando, porque también AMLO está en ese entorno, se está planteando que si Brasil y Argentina son los primeros en ponerse de acuerdo en ese conjunto, todos los demás invitados, entre que está por ejemplo México, pero otros países de Sudamérica, la mayoría de ellos, entrarían como invitados también en ese proceso de creación de moneda única. Motivos inflacionarios, motivos de, sobre todo, alejarse de la fortaleza del dólar, estarían detrás de esa unión monetaria, pero una gran riqueza se podría crear alrededor de toda América Latina con la creación de una única moneda, tal y como se ha aprendido de la experiencia del euro. Reducir dependencia. Ahora, la clave fundamental que están planteando es qué parámetros se van a utilizar para conseguir la unión. Esta fue la parte fundamental y más difícil en el entorno europeo. La primera, temas fiscales. Y la última, el papel del Banco Central y de los bancos centrales distintos. En Europa se cedió todo el poder de, por ejemplo, la devaluación de la moneda, un elemento clave también en economías de América Latina, se le cedió a ese Banco Central Europeo. Aquí se le cedería a ese Banco Central de la nueva moneda en América Latina, pero se ve desde el lado económico con mucho entusiasmo la opción
de que toda América se una bajo una moneda que genere, como les decía, ese 5% de todo el Producto Interior Bruto dentro. Seguro que luego el movimiento hace generar una cantidad de riqueza mayor, como ha sucedido también en Europa, y la generación de una nueva moneda, están diciendo por parte de los distintos países, puede acelerarse y no durar 35 años como la europea, debido a la entrada de las monedas digitales, de las CBDCs. El euro, que en otoño tendrá un primer papel de cómo se introduce esa moneda digital, ese euro digital. América Latina, que podría ya arrancar con una moneda digital desde el inicio, alimentando y sobre todo reduciendo tiempos para que la generación de la nueva moneda llegue antes. La clave fundamental, los temas fiscales. Los temas fiscales van a ser el antes y el después en la decisión, y luego el papel de los bancos centrales de evaluación y el poder de cada una de las monedas y, por supuesto, de cada uno de los países, y por supuesto el tipo de cambio entre monedas. Esa será la clave fundamental para ver de qué manera las grandes economías de América Latina pueden tener un pilar, un refuerzo en una moneda única que genere de manera interna comercio, que no es poco, en una especie de espacio Schengen, pero de una manera mucho más cohesionada de lo que ahora mismo tiene América Latina, y la posibilidad de la creación, de la generación de esa nueva moneda que tanto en comercio interno como en exportaciones pueda generar una unidad a medio o largo plazo en el conjunto de América Latina para competir económicamente mejor frente a otras áreas del mundo. Domingo, a la espera de esta reunión en Buenos Aires, que va a ser clave, a la espera de esas últimas palabras de Rusia, que veremos si tienen respuesta de la OTAN y del conjunto de Europa. Vamos a ver de qué manera empieza una semana en la que los cisnes blancos empiezan a alejarse, a pesar del buen tono del mercado y del buen tono macroeconómico en general, aunque Kristalina Georgieva y el Foro de Davos nos siga diciendo que esto es un desastre. El buen tono es la nota característica de este inicio de 2023, aunque a las élites les pese. Vamos a ver si pueden hacer algo para evitarlo. El buen tono. Y vamos a ver esta semana si ese cisne blanco no era cisne blanco, era otra vez el cisne negro. Me refiero a la mesa de negociación de paz convertida en amenaza nuclear, que sería el peor escenario al que se podría afrontar no solo el mercado, sino el mundo en general. ¡Buen domingo y buen descanso!